Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión y no deben ser consideradas como tales. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un profesional calificado en su jurisdicción. Uno de mis temas preferidos dentro de la economía es la ciencia ficción como anticipador de grandes movimientos. Las películas más taquilleras en la historia de ciencia ficción, tarde o temprano terminaron anticipando uno de los problemas o una de las circunstancias o hasta cosas buenas de la sociedad. La robótica se ocupó muchísimo tiempo en un montón de películas, tratando de ver si el robot es una competencia nuestra, una ayuda, una mascota, vimos de todo. Pero para entender ese proceso, cuando hablamos de robótica y de robots, qué bueno citar de nuevo a Muki Tenenbaum en su propio podcast. Muki, placer recibirte. Hola, ¿cómo estás vos, Sucho? La verdad es que sí, el tema de la ciencia ficción como preludio de lo que se viene es bueno. Yo leí, por supuesto, Isaac Asimov con su iRobot y las 3 reglas de la robótica y los problemas que él mismo iba desarrollando, que luego se convirtieron en las películas, ¿no? Que vimos también y que tuvimos. Primero que la etimología de la palabra robot es interesante. Robot viene del eslavo, básicamente del checo, de la palabra rabota, el que trabaja. ¿Sí? Ah, mira. Sí, y esto es checo porque no es una casualidad, porque en la mitología el primer robot que hubo fue el golem. El golem, había un rabino en Praga que frente a los, persecuciones frecuentes de judíos, crea un mito de que él creó un personaje, el golem, que está hecho de tierra, que es muy grande y que defendería a la comunidad judía. Esa historia que se inmortalizó en muchas películas y en muchos libros, fue lo que permitió que la sinagoga de Praga no fuera destruida por los nazis, porque los nazis le tenían miedo al golem. Así que, como ve, la ciencia ficción ya viene de antes y tuvo efectos reales. Pero los robots existen, yo te diría, desde los años 70. Uno podría pensar que el ascensor es un robot. Vos le das una orden y el ascensor te sube, ¿no? El ascensor automático. Y es lo más popular últimamente que todos usan, Alesia, ¿no? Como ayudante del hogar. Sí, bueno, por ejemplo. Pero en los robots industriales se empezaron a usar ya en fin de los años 70, principios de los años 80, y ya General Motors es uno de los primeros que metió robots en sus fábricas, cuando la idea era que toda la fábrica termine siendo robotizada, cosa que la fábrica de automotores es prácticamente así. Los robots entonces ya tienen mucha historia en la industria, y lo que nosotros pensamos cuando pensamos en robots es en robots humanoides. Pero eso es un tema totalmente distinto, ¿sí? Desde el punto de vista de la robótica hoy, además de haber, por supuesto, también ETFs que trabajan en robótica y fondos de robótica, también, digo, para inversión, hay muchas compañías, y ya las mencionamos en el caso, ¿te acordás del caso de la minería? Sobre la automatización y la robótica. Hasta ahí teníamos una figura, te llevo ahí primero y después vamos a sofisticar un poco la charla. No sé, me acuerdo hasta del Superagente 86, que el robot era casi como una compañía o como que te obedecía, pero no era anticipatorio de lo que podía pasar. Alcanzame tal cosa, llévame tal lugar. Bueno, como Alexia, préndeme la luz, bájame, pero es como un asistente, como un secretario. Y supongo que la velocidad del cambio hará una derivada de eso, que ya no solo es asistencial de las cosas que yo pido, o ya estoy imaginando demasiado. No, la inteligencia artificial cambió el juego, iba a ocurrir. El robot hoy, con inteligencia artificial, como vos decís, anticipa lo que vos necesitás. Vos sabés que en Japón, y es una curiosidad, cuando yo iba a las reuniones en los años 90, iba a reuniones y cuando bajaba de la reunión un taxi me estaba esperando. Yo nunca pedí un taxi, pero el japonés se anticipa lo que vos necesitás. El robot haría lo mismo, ¿sí? Anticiparse en un país a todo eso como Japón, que ama la robotización, ¿sí? Es el país más robotizado del mundo, lejos, y los robots están, los japoneses están preparados y listos para tener robots, ¿sí? A ver, una sola cosa antes de que sigas. Porque
me disparaste un concepto que es que yo necesito entender. Por ejemplo, muchas veces yo hablo de robots o hablo de robótica o hablo de inteligencia artificial, que sin duda yo ya lo usaba de antes a través de Google, porque finalmente buscaba. Fue hace como 5 o 6 años, me acuerdo que me hicieron pasar por la experiencia de que alguien preguntó, che, ¿cómo se llamaba el personaje de Nueve Reinas, de la película Nueve Reinas? Y todos empezamos a ver el nombre, Darí, no, pero ese era el actor, cómo se llamaba el personaje, y automáticamente cuando todos prendíamos el teléfono ya teníamos en el buscador, ya el teléfono nos escuchaba y ya había una función, si querés, de inteligencia artificial que anticipaba. Y eso quiero que me diferencies hoy, la velocidad de ese cambio. Cuando hablamos, hoy todo metemos en inteligencia artificial, pero vos en cada podcast me haces un hincapié distinto, como que para que lo que yo vengo conociendo hasta ahora no es lo que funciona hoy, lo que va a venir de cara al futuro. No sé si se entendió mi frenada en este caso. No se entendió muy bien. Y si queremos hablar de la diferencia entre lo que hay hoy ya no es ayer, desgraciadamente, ¿no? Es decir, lo que hay antes de diciembre del 22, antes del anuncio de ChatGPT y la inteligencia artificial, era así, era Alexa, era la posibilidad de preguntar algo y recibir una respuesta, o adivinar. Google lo que hace es a veces adivinar usando tus hábitos, qué publicidad venderte. Esto es inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, cuando vos de repente te das cuenta que un día estuviste mirando un artículo de golf y de repente aparecen avisos de golf. Eso es inteligencia artificial y, por supuesto, utiliza probabilidades para eso. La inteligencia artificial que tenemos hoy es muy distinta. Ya no es alguien tratando de venderte algo. Ya es toda la información y con esa información tratar de serte útil. Pero vos fíjate que aún así vos tenés que ir a inteligencia artificial y preguntarle cosas, ¿sí? La inteligencia artificial no te llama un día por teléfono y te dice, ¿cómo te sentís hoy? Hoy es jueves, que es el día que vas a visitar a tu suegra. No pasa eso, no todavía. Y cuando no digo no todavía, es bastante dentro de poco. Pero ojo que tenemos que diferenciar entre el robot personal, ese con el que vamos a interactuar, y el robot que va a hacer todas las otras cosas, entre otras cosas, fabricar otros robots. Hoy me mandaste una imagen que creo que hay personas a escuchar en el mundo, aparte de vos, Elon Musk, donde mostraba la robotización desde una fábrica hasta una nube, hasta lo que quieras, que no ve humanos, ¿no? Así es. Ahora todo se hace, ¿te acuerdas que te lo comenté? El problema es que la utilización hoy de la inteligencia artificial y de la robótica es una utilización híbrida. O está dirigida hacia el consumidor para que se divierta, como el ChatGPT. Cuando digo se divierta, es también, por supuesto, le ayuda a escribir un mail, que quizás con eso gana dinero. No es solamente diversión, pero hay una interacción para hacerlo familiar. ¿Te acuerdas que yo te dije, para mí, el motivo que hay hoy inteligencia artificial para el consumidor es porque está dirigido a que nos acostumbremos y no le tengamos miedo, y hasta que cuando la inteligencia artificial empiece a hacer cosas mucho más grandes y estemos ya acostumbrados, familiarizados. Entonces el robot pasa lo mismo, ¿sí? Entonces te muestran un robot, ¿te acuerdas cuando salió el perro Aibo, el perro robot? Sí, bueno, entonces para que nos familiaricemos, para que no le tengamos miedo, para que sea simpático, ¿sí? Los robots humanoides están hechos para eso, ¿sí? No para trabajar, sino es para empatizar, para que yo no le tenga miedo, para empatizar, para que le encuentre algo atractivo. Sí, yo no te diría si empatizar, porque al empatizar entonces no le podrías hacer un esfuerzo, lo harías descansar a la noche, no sé, la empatía puede llevarte a hacer cosas ridículas, pero más que todo a que te acostumbres, ¿sí? Es una costumbre. El teléfono le pasó lo mismo. El teléfono, cuando la gente tenía teléfono en la casa, no lo usaban nunca. La gente no creía que realmente cuando levantaba el teléfono del otro lado iba a haber alguien. Entonces la gente viajaba, entraba, y llevó tiempo, la tecnología lleva tiempo a acostumbrarte y a no sentirte, más que todo, amenazado. Pero la inteligencia artificial no se parece a ninguna otra tecnología, a nada. Y la robótica, que es la extensión mecánica de la inteligencia artificial, porque es lo que es, la robótica es lo mismo. Es decir, en algún momento vos te sentís, ¿cómo hago yo con eso? No, vení, te va a ayudar, te va a cargar los bolsos. Lo digo porque a mí no me gusta cargar cosas, ¿sí? Te va a cargar los bolsos, te va a cocinar, te va a ayudar, te va a abrir la puerta, no sé, las cosas que la gente cree que... O va a ayudar a tu abuelito a llevarlo y traerlo a algún lado. Pobre, tu abuelito no se puede... Bueno, pero él lo va a ayudar. Ahí me estás dando
la parte buena, que no creo que no generará resistencia al cambio. No genera resistencia al cambio, te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar, pero en todos los podcasts tenemos que poner la palabra te va a reemplazar, que eso sí genera un poco más de resistencia. No, que te va a reemplazar no hay duda. Primero, Sí. la inteligencia artificial te va a reemplazar antes que los robots, porque los robots necesitas, el robot es solamente cuando hay necesidad de una acción física. Pero nosotros hoy el 80% de los trabajos se hacen sentado. Vos sentado frente a una computadora o vos sentado haciendo algo. Mientras no sea cocinar, ¿sí? o arreglar un inodoro, ¿viste? Todo lo demás, la inteligencia artificial lo va a hacer y te va a reemplazar. La pregunta es, ¿cuán lejos está el plomero, el fontanero, ¿sí? de que lo reemplaces? Y ojo, no va a ser un humanoide que va a venir con la sopapa de goma ¿cómo se llama?, a destaparte el inodoro. El inodoro va a ser un robot. Se va a destapar a sí mismo. De hecho, el inodoro mismo también va a ser inteligente y va a analizar tus deposiciones para saber cuán sano estás. Y quizás llamar a un médico para preguntar algo o indicarte la comida que tenés que comer y hablar con el robot heladera, ¿sí? Y con el robot que cocina. ¿Sí? Los robots no son, por eso yo te digo, lo del humanoide está hecho para que, como vos decís, vos lo llamás empatizar, básicamente que te acostumbres, que no lo sientas un peligro, ¿sí? Pero eventualmente van a ser solo los robots los que van a trabajar. Hoy ya las fábricas, vos sabés muy bien, se están robotizando a una velocidad muy grande y ahora que hay inteligencia artificial, mucho más. Hablemos de compañías, porque finalmente atrás de cada una de estas inteligencia, robótica, etcétera, debe haber empresas atrás con investigación y desarrollo. Bueno, tenemos que dividir entre las que hacen humanoides y las que no hacen humanoides, ¿sí? Otra vez, el humanoide sirve muchas veces para una fábrica. Vos tenés una fábrica hoy que está acostumbrada a trabajar con una persona, la automatización de un humanoide permite no tener que hacer toda la línea de producción de vuelta, porque enchufás al humanoide en la misma posición que estaba el hombre y en vez de trabajar 8 horas y quejarse porque tiene la uña encarnada, trabaja sin fin 24/7 y la máquina sigue haciendo lo mismo. Pero los robots humanoides, tenés hoy muchas compañías que están trabajando sobre el tema. Tesla es muy importante, hay un montón de compañías chinas, pero creo que la robotización más interesante es la industrial. Y ahí tenés compañías como ABB, todas las compañías que te voy a decir están en la bolsa, ¿sí? Tenés ABB, que es un innovador de industria robótica. Tenés FANUC, que es que trabaja sobre también robots de manufactura. Todos los grandes depósitos de Amazon ya están robotizados o están en proceso de robotización. Es decir, Amazon hace dos cosas, y está robotizada y hace robots, las dos cosas. Está Yaskawa, otra más que hace robots industriales. Tesla, que acá la de Elon Musk, y podemos seguir hablando, pero estas son, digamos, esta Hyundai, esta Nvidia que hace los chips, te recuerdo, las placas para que los robots tengan su propia inteligencia artificial. Esto es muy importante. El robot hasta ahora no trabajaba con inteligencia artificial. El robot hacía trabajos mecánicos. El verdadero robot, la próxima generación, es el robot que tiene inteligencia artificial, que puede hacer muchas cosas o dejar de hacerlas. Y ahí también una última pregunta, y necesito hacerte un apéndice distinto, como bonus track, fuera del tema de hoy. La pregunta es, ¿ahí también ves temas geopolíticos o no, en términos de dominancia futura en cuanto a la fabricación de la robótica? Sí, a ver, si la robótica no va a usar inteligencia artificial, China está muy preparada para esto, porque China tiene, yo te diría, hoy la mayor cantidad de fábricas de robots. ¿Esto es un problema? Sí, es un problema cuando los robots, y te acuerdas que hablamos de defensa, ¿sí? De guerra, los robots sean utilizados en vez de soldados. Pero cuando digo robots, otra vez, no va a ser un humanoide cargando un rifle, ¿sí? ¿Te acordás cómo se llama la película esta sobre Detroit, el que es medio robot y medio persona? Sí, Robocop. Sí. Robocop, y toda la saga de Robocop. Va a ser el robot, el tanque va a ser robot. El del dron ya lo es, ¿sí? Ya hay hoy ya hay robots. La guerra entre Rusia y Ucrania en parte es una guerra entre robots, entre drones, ¿sí? Por ahora no manejados por la inteligencia artificial, pero muy pronto por ser manejados por la inteligencia artificial. La guerra que hubo entre Azerbaiyán y Armenia eran los drones
israelíes y turcos contra los drones iraníes y rusos. Rusia utiliza hoy drones y un dron es un robot, ¿sí? Así como hay drones marítimos. Los drones marítimos en el Mar Negro están hundiendo barcos. Y esto todavía sí que la inteligencia artificial los coordine. Y esto achica la diferencia. Por ejemplo, antes vos veías una diferencia de armas cuando era más tradicional la guerra entre una potencia y una no potencia. Esto acelera las diferencias porque, no sé, como me decís siempre, Estados Unidos domina el soft y el de cada uno de estos, o no, al revés, la acercan, porque finalmente la tecnología iguala. Primero es el hard, lo que Estados Unidos, no, al contrario, no, desiguala. Los países, no en la parte industrial, si estamos hablando de guerra, ¿sí? En la parte de guerra, sin duda, la diferencia entre Estados Unidos y sus aliados y el resto va a ser brutal, porque la inteligencia artificial queda solamente de ese lado y los robots sin inteligencia artificial van a quedar vetustos, no van a servir, van a ser viejos, va a ser de una generación que no va a servir. Te voy a hacer repetir algo de un podcast. Vos me decías una vez, a ver si yo estoy repitiendo mal, que incluso hubo una amenaza, creo que fue Israel e Irán, donde te pone como una banda magnética por encima del espacio que te saca toda la conectividad. Bueno, vos te referís sí, lo que te referís es al efecto de una explosión nuclear en la atmósfera, que lo que hace es termina con absolutamente todo aparato electrónico. Y vos decís, ¿puede con eso terminar todos los aparatos electrónicos? La respuesta es no, porque las cosas importantes están todas resguardadas, se llama tempesting. La tecnología es una tecnología que existe de los años 80 ya, se llama tempesting, y tempesting impide que lo que se llama el pulso electromagnético, que es el resultado de una explosión nuclear en la atmósfera, no en la Tierra, que eso ocurra. Pero todo lo que no está protegido, sí, se quema todo. Lo que pasa es que yo supongo que hasta que pasen un par de años, ya toda cosa crítica va a tener tempesting. Así que yo te diría que la amenaza es para los próximos 2 años, si hay una guerra importante. Entre Israel y Irán, sí se habló de que Israel puede hacer estallar un artefacto atómico, cosa que Irán todavía no tiene, en la atmósfera, y freír básicamente casi todos los aparatos eléctricos, freírlos para siempre, quemados. No es que están desconectados, no es que salta el tapón, ¿sí? Se quema todo y dejar básicamente la edad de piedra a Irán, ¿sí? Esta es una de las posibilidades que creo que Irán es uno de los grandes motivos por los cuales Irán no quiere entrar en una guerra con Israel. Te llevo al lado, este bonus track que te pedía, te llevo del lado utilizando todo esto, pero para el bien. Vinimos hablando de guerra, de todo eso, para el bien. Por ejemplo, la Agenda 2030 de contaminación ambiental. Una vez te lo escuché al pasar y también lo quiero repetir porque me parece el lado bueno de esto, es que vos podés hacer que la contaminación sea 1/4 dentro de 5 años. Sí, la respuesta es sí, pero primero vamos a necesitar que la inteligencia artificial evalúe el problema. Hasta ahora hemos evaluado el problema nosotros, los seres humanos, con los niveles de eficiencia que tenemos, utilizando modelos de computación, etc. Estamos hablando del futuro. Vos acordate que cuando hablas de 2030, estás hablando del futuro. Cuando estás hablando de contaminación ambiental, no tanto la que hay ahora, sino la que va a haber, ¿no es cierto? Estamos tratando de evitar Mi esquema temporal de tiempo es cuando vencen los bonos argentinos. AL30 vence en el 2030, es de corto plazo. Es cierto. Pero entonces, cuando estamos hablando de eso, primero va a tener que evaluar la magnitud del problema, en general el problema del cambio climático, ¿sí? Hay números de cambio climático, la inteligencia artificial acaba de descubrir que, por ejemplo, en el Océano Atlántico se enfriaron las aguas, mucho más de lo que se esperaba, mucho más de lo que alguna vez hubo. Eso lo descubrió la inteligencia artificial. Descubrió también que hace 1 millón de años Groenlandia no tenía hielo. Este tipo de descubrimientos van a reemplazar primero la teoría, que es lo que queremos solucionar. Y después después va a poder, por varios motivos, bajar la contaminación. Entre uno de ellos es, si vamos a utilizar la inteligencia artificial en toda la minería y en todas las industrias que hoy contaminan, y las van a hacer mucho más eficientes quiere decir menos contaminación. Y el resultado va a ser menos contaminación. Yo no sé si va a llamarse la Agenda 2030 o va a tener otro nombre, pero primero está la inteligencia artificial ocupándose de definir el problema, porque el problema todavía no está bien definido, por lo menos no pasó la inteligencia artificial. Luego vamos a ver cuáles van a ser las soluciones. Pero vos acordate que la inteligencia artificial no solamente
va avanzando, sino que se está acelerando. Y yo te digo, tampoco sabemos el ratio de aceleración de la inteligencia artificial, así que no podemos pronosticar a dónde va a llegar y qué va a hacer. Pero vos pensás en bueno, yo pienso en excelente. Yo creo que lo que la inteligencia artificial va a traer va a ser un mundo muchísimo mejor del que estamos viviendo hoy. No me acuerdo el nombre ahora, perdón, pero sí vas a haber escuchado la idea de uno de los grandes personajes tecnológicos que decía que la información se duplica cada, creo que era 6 meses, 7 meses, que se duplica la cantidad de información. Y esto es en forma exponencial, de la cantidad de datos. Esto también, a partir de ahora, va a ser exponencial la cantidad de datos que tenga algo para tomar una decisión. Sí, pero también cada vez la inteligencia artificial va a ser más eficiente en varias cosas. Primero, en almacenar esos datos. Segundo, en procesarlos, porque hay mucha repetición en esos datos, ¿sí? Cuando se dé cuenta que está repetido, los va a eliminar. Así que va a ser más eficiente en el uso de esos datos. Y finalmente va a tener que verificar los datos. Y esto se va a hacer, no una sola inteligencia artificial probablemente no lo puede hacer, sino va a tener que ser una combinación de inteligencias artificiales verificando los datos una de otra. Hoy lo podés hacer vos también. Si vos hoy querés saber si lo que vos estás escribiendo tiene sentido y se lo das a ChatGPT y luego se lo das a Gemini y luego se lo das a Claude, vas a tener la posibilidad de que 3 inteligencias artificiales te revisen la veracidad de tus datos. Cuando esto ocurra, va a ocurrir solo. La inteligencia artificial, y esto es muy importante, y los robots también, van a hablar entre ellos en un idioma que vos no vas a entender. Y a una velocidad que no voy a poder percibir. Pero impresionante. Fíjate, hoy tratá de escribir un artículo con ChatGPT, dale, no sé, cualquier cosa, inventate un artículo que quieras escribir o un paper, y decirle que te diga cuántos caracteres, decirle que quiero entre 10.000 y 12.000 caracteres. En el instante que vos se lo pedís, te dice primero los caracteres, quiere decir que ya sabe lo que va a escribir. La velocidad hoy, la que vos con un aparato al cual te dan acceso, que por supuesto no es state of the art, no es lo mejor de lo que hay, sin duda. El otro día, hace no mucho, leí un título que me gustó que se llamaba La muerte de la muerte, entre las asignaciones que le daba la inteligencia artificial. Nada, vendrá por accidente, que son inevitables o lo que fuera, pero lo que es medicinal dentro de unos años es como la muerte de la muerte en términos. ¿Lo ves tan así o es una necesidad humana de creer en algo? Bueno, primero que no sabemos hacia dónde va a ir, pero sí, nuestra salud va a ser mejor con la inteligencia artificial y con los robots, y eventualmente vamos a vivir mucho más. La muerte de la muerte yo creo que es demasiado optimista, pero yo entiendo que el terror es otro de los motivos por lo... A ver, esto no está dicho así nomás, esto está dicho por ellos, esos que quieren que no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Es más, que la necesites, que diga, uy, qué bueno, avanza, quizás yo alcanzo a no morirme, ¿sí? También podrías pensar en Frankenstein, ¿sí? Que va a revivir a los muertos, o el Mesías, ¿sí? Es decir, una máquina mesiánica que revive a los muertos. De hecho, hoy hay inteligencias artificiales que reemplazan muertos conocidos o muertos tuyos de tu familia. Si le das mucho material, podés hablar con los muertos, ¿sí? Pero prácticamente no estás hablando con los muertos, sino con lo que ese muerto significaba o decía o pensaba. O lo que yo recuerdo de lo que fue. También. Vos sabés que hay un científico llamado Kurzweil que su meta es volcar su ser, todo su mente, a una computadora. Así, si bien se muere el cuerpo de él va a seguir viviendo dentro de la inteligencia artificial. Yo creo que filosóficamente es un problema, pero Kurzweil está metido en esto y él es realmente un tipo muy avanzado en temas de inteligencia artificial. Pero creo que puedo decir creo que dice pavadas, pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, antes de despedirte, hay una cosa que dijiste ahí al pasar que quiero reverla, quizás en mi tema más de comunicación. También entonces, así como existe en la política, existe en la economía, existe que a veces no estemos informados y no estemos influenciados por quien nos quiere informar, como marcando una tendencia, acá también vamos a prepararnos para lo mismo. El que me va a decir que es todo buenísimo y el que me va a decir que todo es malísimo. A ver, nada es todo buenísimo o todo malísimo. La pregunta es, ¿cómo yo me voy a sentir con eso? Volvemos siempre a la misma pregunta. Hay una sola cosa que importa, es el estado de ánimo. ¿Qué me va a pasar a mí con la robótica? ¿Qué me va a pasar a mí con la inteligencia artificial? Esta es la pregunta. Y es una pregunta a la cual no tenés contestación porque nunca te pasó. Si yo me pregunto qué me va a pasar a mí si mi novia me deja, bueno, me dejaron 3 novias, ¿cómo me sentí? Más o menos tengo alguna información, ¿sí? ¿Cómo me voy a sentir yo
si me gano si gano un premio. Bueno, yo gané 2 veces un premio, voy a decir, pero ¿cómo yo me voy a sentir con algo como la inteligencia artificial? Yo creo que es imposible predecirlo. Por eso no hay ni bueno ni malo, hay simplemente estados de ánimos hacia allá. ¿Sí? Acuérdate que el miedo ocurre ahora. El miedo a lo que pasa en el futuro no ocurre en el futuro, ocurre ahora. Vos lo sufrís hoy. Bueno, conclusión entonces, ponete de novia con un robot que no te va a dejar, o al menos la programás para que no te deje. Sí, pero ¿te sirve? ¿Te vas a sentir suficientemente? Es que lo especial de esto es que si vos sabés, no te sirve. Si vos, por ejemplo, estás con una mujer y resulta ser un robot, y vos no sabés, mientras vos no sabés, no hay problema. En el momento que vos sabés que el robot se convierte en un problema. El problema es saber. Lo ideal es no saber, ¿sí? Es ahí donde se mantiene la capacidad nuestra de obviar, ¿no? Pero yo quería agregar una cosa más que, como hablamos de temas financieros, yo creo que hay un ETF muy famoso con robótica, que se llama BOTZ, B-O-T-Z. No estoy recomendando ni comprarlo ni no comprarlo. Pero lo que más tiene ese ETF, curiosamente, no es ABB que hace robots, no es Fanuc, tiene todas estas compañías, es NVIDIA. Es la que hace las placas de inteligencia artificial. Es decir, entiende, el ETF está basado en que al final la inteligencia artificial va a ser más importante o va a ser más base que todos los que los fabrican los robots. Por eso hablo de los robots en este podcast, porque se trata de inteligencia artificial. Está muy bueno. Y surge, yo siempre lo llamaba el hedge de la felicidad. Si tarde o temprano te van a reemplazar y te quedas sin laburo, por lo menos invertiste en esa compañía y vas a ganar plata porque te han logrado reemplazar. De un lado estás tomando cobertura. En los partidos de fútbol de Argentina, que Argentina jugaba, yo soy hincha de Argentina, en fútbol, yo apostaba al otro equipo. Siempre. Claro, hedge de la felicidad. Así, el hedge de felicidad, perfecto. Sí, señor. Tal cual. Muki, ¿algo que no hayas dicho que quieras agregar antes de cerrar? No tengo nada para agregar, solamente que esto es inevitable, se viene mucho más rápido de lo que esperamos, y en la Argentina le va a llevar un tiempo más, en los países, especialmente la robotización industrial, pero al final va a llegar, es inevitable que va a llegar. Y hay que tratar de acostumbrarse, leer, antes de invertir, pensar, etcétera, pero sí, es el futuro. Placer de saludarte. Un gran abrazo. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.